Muy buenas tardes, queridos papás. Les agradecemos mucho que se hayan podido conectar a este webinar que es muy, muy importante para todos nosotros, para la escuela, para presentarles cómo vamos a trabajar en el modelo 21-22 en el Instituto Hispano Inglés. Se ha venido haciendo un gran trabajo sobre todo en el área de salud, en el área de seguridad, para que ustedes estén tranquilos, para que sus hijos estén seguros y para que todo funcione de acuerdo a las reglas políticas y normas que han fijado tanto el federal como el gobierno estatal, como la Secretaría tanto de Educación como la Secretaría de Salud. Así es que para esto, la directora general del colegio, la ingeniera Norma Revilla, nos dará toda la estructura del ciclo escolar 21-22. Muy buenas tardes y sus preguntas las pueden ir haciendo en el chat, las tomaremos en cuenta para el final. Adelante, Miss Norma, bienvenida. Ok, bueno, pues buenas tardes, queridos papás, mamás, maestras, maestros, coordinadores. Estamos todo el mundo conectados ahorita. Tenemos ya mucha gente conectada. Tenemos ahorita, ¿cuántos somos, Marco? 232. Ok, tenemos ahorita ya 232 personas conectadas. Les doy la más cordial bienvenida a esta junta de información de cómo vamos a trabajar el siguiente ciclo escolar. Hemos estado haciendo mucha planeación y ya tenemos una idea bastante cercana de cómo vamos a trabajar. Por ahí creo que también invitamos a papás de nuevo ingreso, papás que ya inscribieron a sus hijos. Por si no me conocen, pues bueno, soy la directora general, soy la ingeniera Norma Revilla. Y pues el objetivo de esta junta es eso, aparte de saludarlos, que me encanta verlos aunque sea en línea, explicarles cómo vamos a trabajar. Esto no significa que no tengamos que hacer todavía algunos ajustes, pero pues como ustedes saben, a nosotros nos gusta siempre irnos adelantando un poco a todo. Esa ha sido la manera de trabajar, nos ha ido muy bien. Cuando se vino la contingencia, fuimos los primeros que nos adelantamos a las plataformas. En agosto, cuando vimos que no íbamos a regresar a clase, nosotros desde julio ya habíamos tenido la junta con ustedes y nos gusta siempre como llevar un paso adelante para hacer las cosas lo mejor posible y que las cosas funcionen y que sigamos trabajando con estructura, con organización, buscando siempre el nivel académico de los alumnos, brindarles un buen servicio, que los niños estén a gusto en la escuela y ustedes también. Entonces, bueno, esto no significa que no tengamos que hacer algunos ajustes todavía de aquí a inicio de curso, pero para como vemos las cosas y como hemos venido trabajando, la información que tenemos escueta de la Secretaría de Educación, pues ya más o menos tenemos una idea bastante clara de cómo vamos a trabajar. Y es lo que les queremos explicar a ustedes en esta junta para el siguiente ciclo. Hay papás muy inquietos y todo el tiempo están hablando y preguntando. No les habíamos dado respuesta porque pues no tenemos el 100% de las respuestas todavía y nos quisimos esperar lo más posible para la información que les pasemos sea lo más verídico posible. Por eso no les habíamos platicado, pero bueno, les vamos a platicar ahorita ya cómo vamos a trabajar. Bienvenidos, cualquier cosa, van haciendo sus preguntas y al final tratamos de clasificarlas y al final con la ayuda de Marco, con la ayuda de Liz Mija, pues irlas respondiendo, ¿eh? Bueno. ¿A dónde le apachurro para que corra aquí? A ver, ya, ok. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta junta? Bueno, ahorita más que nada, hacerles toda la concientización de todo lo que hemos venido haciendo en el colegio en relación a los protocolos, en relación a cómo se trabajó en el plan piloto, en relación a los certificados que ya tenemos, a la experiencia que hemos tenido y a la importancia de, con mucho cuidado, con mucho respeto a los protocolos de sanitización, de todo lo que les vamos a explicar, la importancia de que los niños
regresen a clases presenciales. Les voy a compartir también un video que se los voy a mandar por los WhatsApps para que vean como todas las repercusiones a nivel psicológico, a nivel emocional, a todos los niveles que los niños están, a nivel social también, de todas las repercusiones con las que vamos a empezar a lidiar ahora, que ya los niños tienen casi año y medio tomando la educación desde su casa. Esto pues va a tener muchas repercusiones que tenemos que tomar en cuenta para poderlas trabajar de la mejor manera posible. ¿Cuál va a ser la planeación que tenemos para el siguiente ciclo? ¿Cómo van a quedar los costos? Y en relación al plan recomienda. Ok, bueno. ¿Qué hemos hecho en la escuela en relación a los protocolos? Como ustedes saben, la Secretaría de Educación de Guanajuato y la Secretaría de Salud nos han pedido que las escuelas ingresemos los protocolos con los que pensamos trabajar para el regreso a clases presenciales. Nosotros lo primero que hicimos fue hace como 4 meses, con la ayuda de Marco, metimos todos nuestros protocolos al Instituto del Trabajo. Ellos sacaron una convocatoria para todas las empresas, se incluían las escuelas, para certificarlas como empresas sanas. Entonces, se llama Guanajuato Sano, y metimos nuestros protocolos cuando empezábamos a hacer nuestros pininos hace como 5 meses, hicimos algunos ajustes y fue lo primero que obtuvimos. Tenemos una certificación como escuela sana, que es la lona que luego colgamos allá afuera y que les compartimos. Ya tenemos entonces un certificado. Después, la Secretaría de Educación nos pidió los protocolos de funcionamiento ya como una escuela propiamente dicha para el regreso a clases presenciales, porque pensaban iniciar la prueba piloto. Las pruebas piloto que iniciamos son muy importantes, papás, porque dependiendo de los resultados que tengamos en el estado de Guanajuato es como vamos a volver a clases en el mes de agosto. Les quiero decir, iniciamos la primera semana, nada más nos autorizaron a 20 escuelas. Ya una vez que se metieron los protocolos a la Secretaría de Educación, los revisaron con lupa, nos hicieron varias visitas y se nos autorizó la primera semana nada más a 20 escuelas que iniciáramos con la prueba piloto. Y poco a poco, conforme las escuelas han ido cumpliendo con los protocolos que la Secretaría considera que son los adecuados, han ido dándonos la autorización para ese plan piloto. Nosotros desde el primer día empezamos a trabajar ya con este plan piloto y con visitas casi diario. A veces iba a Secretaría de Salud, a veces iba a Protección Civil, a veces iba Secretaría de Educación de Guanajuato, y cada semana nos autorizaban o no el seguir con el plan piloto para la siguiente semana. Hubo escuelas que se les retiró el permiso, que nada más funcionaron 2 semanas, 3 semanas y se les retiró el permiso. Nosotros fuimos avanzando semana con semana, haciendo algunos ajustes que nos indicaban, y la semana pasada nos llegó una autorización para trabajar ya todos los días en horario completo. La prueba piloto tenía restricción de horario y tenía restricción en el número de días. Y ya la semana pasada se nos autorizó si queríamos. Podían ya los niños ir en horario completo y todos los días. Nosotros ya no le quisimos mover porque ya quedan 2 semanas de plan piloto, ya no quisimos hacer cambios. Y pues bueno, esto nos ha servido tanto a ellos como a nosotros para ver si los alumnos respetan los protocolos, qué pasa con los cubrebocas, si los cuidan, si no los cuidan, ir capacitando a todo el personal también.
en los protocolos. Como saben, el primer filtro siempre lo deberán hacer ustedes en casa. Checar que el niño que no tenga síntomas, etcétera. Sanitizar siempre sus cosas. Y el segundo filtro se hace en la escuela. Nos piden, por ejemplo, que siempre llevemos registros por si se llega a presentar algún contagio, tengamos muy claro qué personas fueron ese día, en qué parte, si entraron nada más a la cafetería, si fueron a entregar algún proveedor, por ejemplo, o alguien que nos fue a entregar algún material, o si fue dentro de un aula. Debemos tener los registros de qué personas entraron ese día, a qué área, para poder hacer un cerco si es que se llega a presentar algún contagio, y así sucesivamente. Tenemos, por ejemplo, medidores de CO2, en donde ya tenemos a ciertas horas, se mide el CO2 dentro del aula, no debe pasar de X cantidad. Si vemos que se está acumulando el CO2, sacamos a los alumnos, tratamos de mantener siempre ventanas abiertas, los ventiladores, todos los salones cuentan con ventiladores. Aparte de, claro, que cuando entran se les mide la temperatura, se les pone gel. Desgraciadamente, pues el medir la temperatura se debe hacer tanto en la entrada como en la salida. Es muchísimo problema y pues es una medida protocolaria, no funciona muy bien, pero bueno, lo tenemos que hacer. Las pistolitas a cada rato se desprograman, compramos medidores de temperatura fijos, pero resulta que en la mañana, como el ambiente está frío, los medidores marcan temperaturas muy bajas. Entonces, pues bueno, eso no se puede controlar, no hay forma de medir eso, por eso el primer protocolo siempre debe hacerse en casa. Se nos pidió, por ejemplo, que tengamos dentro de la escuela un área donde podamos aislar a algún niño que lo veamos con algún síntoma, se le aísla. Ese aislamiento debe ser en un lugar privado para no exponer a los niños, no sé, a que los demás compañeritos lo vean. Se debe aislar al niño, tenemos un área de aislamiento en lo que los papás van por él. A la hora de la salida se vuelve a tomar temperatura para asegurarnos mandar bien a los niños y así sucesivamente. Entonces nos estamos acostumbrando todos a trabajar con esta nueva normalidad. Esto, papás, pues llegó para quedarse. No sabemos cuánto tiempo vamos a tardar en controlar el virus. Aquí en el estado de Guanajuato, pues ya estamos nosotros en semáforo verde, ya tenemos varias semanas en semáforo verde, los contagios están al mínimo. Nos han dicho papás que trabajan ahí en el IMSS, papás del colegio, que de repente un caso, por ahí 2 casos, pero realmente hay clínicas que ya no tienen ni siquiera casos positivos. Entonces estamos en semáforo verde. Como parte también de este plan piloto, la Secretaría de Educación de Guanajuato se supercargó las pilas y antes de iniciar la prueba piloto se vacunó a todo el personal de las escuelas, tanto de públicas como privadas, y a todo el personal, no nada más docentes. Se nos pidió que mandáramos personal administrativo, personal de intendencia, de mantenimiento, todo el personal en la escuela, el 100%, se vacunó. Y una vez que estaban ya vacunados, se puso la vacuna CanSino, que es de una sola aplicación. La siguiente semana empezó el plan piloto. Tuvimos un desayuno con el delegado, con Fernando Trujillo, y él nos explicaba pues que habían tenido muchos traspiés por la mala organización federal en la repartición de las vacunas, pero les puedo decir que aquí en León fuimos un ejemplo, gracias a ellos, a la Secretaría de Educación, de organización, de orden. Llegaban los maestros y en 15 minutos ya se les había vacunado, llegaban con una cita por apellido, fue toda una semana y fue una organización impresionante. Entonces eso nos debe también dar tranquilidad. Todo el personal de la escuela está vacunado. ¿Y qué más hemos hecho? Entonces, en términos generales, nos ha ido muy bien con el plan piloto. Tenemos cerca de 40 alumnos en plan piloto en la primaria
más tenemos como 30 alumnos no recuerdo si esos 30 son en las 3 secciones, y tenemos 30 alumnos en el preescolar. Entonces nos ha ido bien con el plan piloto. Si hubiéramos querido, les hubiéramos ofrecido a ustedes ya que fueran sus hijos diario, claro, respetando sana distancia y respetando X número de niños por salón. Ya también sabemos en cada salón, respetando la distancia que nos marcan, cuántos alumnos podemos meter en cada salón. Entonces, pues esto va a ser una nueva manera de trabajar. Si hubiéramos querido, ya les hubiéramos ofrecido a los niños que están en plan piloto el poder ir diario al colegio en horario completo, pero ya no lo quisimos mover. Por otro lado, papás, les quiero decir que hemos detectado pues muchas situaciones ya en los niños, desde que son los retos a los que nos debemos enfrentar el siguiente ciclo. El nivel académico está pues totalmente se desbalanceó. Hay niños que han recibido mucho apoyo en casa por su situación familiar, pero hay alumnos que no. Las mamás se van a trabajar, se quedan a cargo, a veces hasta solos los niños, o se quedan a cargo de la muchacha doméstica, o se juntan con otros compañeritos, y pues bueno, se nos ha desbalanceado mucho el nivel académico. El año entrante va a ser pues uno de los grandes retos. Tenemos 2 grandes retos para el siguiente ciclo, que va a ser volver a estandarizar el nivel académico en todos los niños y estar reforzando las habilidades socioemocionales, con lo cual la Secretaría nos ha insistido mucho. Estamos viendo niños que se han aislado completamente, que ya no quieren de plano ir al colegio. Todo lo contrario a lo que nos hubiéramos esperado. Entre más grandes son los niños, ya menos quieren ir al colegio. Ahora que estamos con el plan piloto, nos hemos topado con eso. Los niños de preescolar aman ir al colegio, los de primaria tenemos de todo, pero ya secundaria y prepa, varios alumnos ya no quieren ir, ya se aislaron. Y platicando con una mamá la semana pasada me decía que su hija ya no tan solo no quiere ir a la escuela, que le cuesta muchísimo trabajo sacarla ya de la casa. Entonces, hoy papás están precisamente en la edad de la socialización, en donde se están preparando para el mundo adulto. Imagínense, con esa falta de habilidades sociales, pues las repercusiones a largo plazo van a ser muy fuertes. Les voy a compartir un video que lo sacó Joaquín López Dóriga, en donde está entrevistando al rector de la Universidad Panamericana. A mí en lo personal ese profesor, ese rector, me encanta lo que platica. Generalmente lo entrevista Joaquín los martes, y en donde él habla de toda la repercusión a nivel psicológico y social de todo lo que está sucediendo en el mundo a raíz de este encerramiento, de esta pandemia, en todos los sectores. Él lo toca de manera muy clara en este video, se los voy a compartir. Es un video que dura 14 minutos, muy interesante, ojalá que lo vean. Bueno, vamos a pasar, ya con esto les dimos más o menos un panorama general de cómo hemos estado trabajando en el colegio, de lo que hemos estado haciendo, de lo que hemos comprado, de los aparatos, de cómo están los salones. Está toda la señalética también ya en la escuela, todo está señalizado en cafetería, en los baños, en las bancas, en el patio, toda la escuela ya tiene señalética para que los alumnos se vayan acostumbrando a no estar ya tan juntos, y todos nos tenemos que acostumbrar a no estar ya con esos tumultos. Nos ha costado muchísimo trabajo, por eso la recomendación para las graduaciones. Vamos a tener, ya tuvimos junta, ahorita tengo a papás conectados de todos los grados. La semana pasada tuvimos junta con papás de prepri, sexto de primaria, tercero de secundaria y tercero de prepa, en donde se les explicó cómo vamos a tener las graduaciones. Va a ser el primer evento presencial
son la siguiente semana, ya se les dieron todas las indicaciones por dónde entramos, por dónde salimos, en dónde vamos a estar. Nada más van a poder asistir 2 personas por niño para respetar también que no haya mucho tumulto, para poder respetar la sana distancia. Al final de las ceremonias de graduación ya se les pidió, no se pueden quedar platicando. En fin, es el primer evento presencial que vamos a tener como parte de esta prueba piloto. Y el siguiente ciclo vamos a seleccionar las actividades que son claves, que son esenciales en nuestro modelo educativo para así hacerlas presenciales. Bueno, vamos al siguiente punto ya con la planeación del siguiente ciclo. Ok, ¿qué pensamos hacer para el siguiente ciclo? Vamos a regresar con un modelo híbrido. Es toda la información que tenemos para cómo estamos viendo las cosas. Todo indica que vamos a regresar con un modelo híbrido. ¿Qué es lo que pensamos hacer nosotros en la escuela? Preescolar, ellos sí van a ir diario. Ellos van a tener su educación presencial. Los niños de preescolar definitivamente una educación en línea no se adapta a ellos. Ni es sano tenerlos frente a una computadora. Están en un periodo sensitivo donde hay que trabajarles muchísimo su psicomotricidad, el lenguaje y la socialización. Son las áreas que se trabajan en el preescolar y esto no se puede lograr tras de una pantalla. Entonces, los niños de preescolar vamos a dar preferencia a ellos porque de acuerdo a su periodo sensitivo necesitan su educación presencial, no necesitan traer equipo tecnológico y ellos van a recibir su educación presencial. Primaria, el modelo va a ser 4 días van a ir a la escuela y 1 día se quedan con su educación a distancia. Esto lo vamos a hacer por 2 motivos. Número 1, por el número de alumnos que vamos a tener por salón, se tiene que disminuir, entonces pues hay que acomodarlos en toda la escuela. Van a ir entonces 4 días a la semana y 1 día, y la segunda razón es, no queremos perder lo que ya se avanzó con la educación a distancia. Los niños ya saben mandar sus evidencias, se conectan, se desconectan, ya logran estar largos periodos de tiempo recibiendo su educación a distancia y esta educación a distancia llegó para quedarse. De hecho, para nosotros y el Instituto Hispano-Inglés, la educación a distancia ya va a ser parte del modelo educativo. Aunque nos pidiera la Secretaría regresar ya en presencial los 5 días a la semana, que no va a suceder, pero vamos a suponer, nosotros no regresaríamos ya los 5 días a la semana, con excepción de preescolar, porque ya va a ser la educación a distancia parte del modelo educativo. Creemos que todo este avance que ya tuvimos no hay que retrocederlo. Esto llegó para quedarse. Hay oficinas y corporativos que ya no van a regresar en oficinas presenciales, se va a quedar en home office y ya hay una nueva, el mundo antes del COVID y el mundo después del COVID. Y muchas cosas que se hicieron a distancia llegaron para quedarse. Y entonces la educación a distancia de nosotros ya va a ser parte del modelo educativo. Por ejemplo, papás, las juntas ya se van a quedar a distancia también. Imagínense, tenemos ahorita conectada a muchísimas personas, cosa que jamás logramos cuando lo hacemos presencial. Y a raíz de que tenemos las juntas en línea, tenemos una asistencia de un 90-95%. Es que eso me ha súper encantado. La junta se puede grabar y después se les puede mandar. Entonces, hay muchas bondades de la educación a distancia que vamos a retomar. Primaria se queda 4 días presenciales. No es necesario tampoco traer equipo tecnológico, porque los días que los niños van a la escuela, su educación es presencial. Secundaria va 4 días también, probablemente sean 3, es ahí donde todavía no sabemos. Va a depender también de la matrícula que tengamos. En teoría lo que les queremos proponer es que vayan 4, pero puede ser que secundaria se quede con 3. Y preparatoria va 3 días. De tal forma que, por ejemplo, la secundaria y la prepa, si van 3 días,
Tenemos 2 días en los cuales están 2 edificios desocupados, en donde lo van a ocupar la primaria. El día que no va la primaria, entonces se desocupan 12 aulas para poder también ocupar con secundaria y preparatoria. Entonces, de alguna manera estamos haciendo toda la logística en los salones para poder respetar la sana distancia. Aquí les estamos poniendo algunas fotos de cómo están los niños separados y ya vemos cómo nos vamos a organizar para que los niños tengan su educación presencial, pero que vayan todos al mismo tiempo. Lo que se nos hace muy difícil es que esté la mitad en el colegio y la mitad en la casa, que es como lo estamos haciendo ahorita el plan piloto. Es muy difícil para las maestras, porque está la maestra conectada frente a la computadora, tiene allá los niños están con su equipo, pero no están con clase presencial, por un lado, y por otro lado, pues la carga de internet de todo el colegio, a la hora que todo el mundo lleve su equipo tecnológico, pues no sabemos ahí cómo va a funcionar. Entonces, los niños van a ir a clase presencial y unos días se quedan en su casa en su educación a distancia. Así es como vamos a estar trabajando. Y esto, papis, llegó para quedarse. Lo he platicado con varias mamás, les gusta la idea. Me dicen, Miss, es que el día que los niños se quedan en la casa, pues también es padre, no corro en la mañana, no tengo que preparar lonches. También está padre que los niños se queden allí en la casa. A la hora del receso, pues desayunan ahí, desayunamos juntos. En fin, creemos que es una muy buena opción. Estamos listos para hacer esto y el plan piloto nos dio pues mucha experiencia para trabajar. Les puedo decir que pues bueno, ya se los dije en la junta pasada, el saldo para nosotros fue positivo, después de tanto estrés, de tanto pues sufrimiento, hasta para las maestras, es que no sé cómo, pues el saldo ahorita es positivo, el personal se ha hecho súper ducho, hemos estado evaluando la percepción que tienen los papás y pues bueno, creo que están contentos. En general, los papás están contentos con el servicio que les hemos dado. En las escuelas ha habido de todo. Y les puedo decir con muchísima tristeza, fuimos a un desayuno también hace 15 días, que también nos invitaron, había de todo, estaba llenísimo, supervisores, maestros de escuela de gobierno, maestros de escuelas particulares, directores, había maestros de educación física. La invitación fue general y nos pidieron las autoridades que les habláramos de nuestras necesidades. Estaba yo impactada porque las escuelas públicas fueron vandalizadas. Hay 600 denuncias de vandalismo en donde se llevaron todo. No hay agua, se cargaron puertas, bancas, pizarrones, se llevaron los tubos de cobre, se llevaron los baños y están vandalizadas, están desmanteladas. Es que imagínense que fueron abandonadas casi año y medio. Desgraciadamente, ya supe por ahí platicando con Julio, nuestro maestro de educación física, él trabaja en varias escuelas públicas. Él me decía que en varias escuelas, pues todos se fueron a su casa, pues a descansar, porque prácticamente ni siquiera había educación a distancia. Las escuelas públicas dieron educación por televisión, entonces prácticamente no se trabajó y no tuvieron el cuidado, el cariño de estar haciendo guardias en las escuelas. Entonces fueron abandonadas año y medio y ahora que estamos regresando al plan piloto resulta que están vandalizadas con un problema del tamaño del mundo. Y entonces si antes había una brecha entre educación pública y educación privada, ahora la brecha se ha hecho prácticamente insalvable porque no hay los recursos para volverlas a equipar ahorita. Entonces no sabemos qué va a pasar. Yo estaba impactada con lo que estaba yo escuchando. Nosotros, pues bueno, tenemos la dicha de tener internet, de que sus hijos pudieron tomar su educación a distancia y las clases fueron en vivo.
fueron clases en vivo, simplemente hechas a distancia. No todo mundo tenemos esta bendición. Bueno, todavía no sabemos qué días va a ir secundaria, qué días van a ir la primaria. Estamos apenas planeando esto y va a depender, papás, de la matrícula. Entonces, es urgente, pero así urgente, que inscriban a sus hijos por 2 motivos. Necesitamos hoy más que nunca una excelente planeación de qué días va una sección, qué días va otra. La idea es que los niños que van a la escuela ocupen toda la escuela, que los días que no va secundaria y prepa y que esos salones están desocupados, los niños de primaria ocupen todo, ocupen el edificio de primaria, el edificio de secundaria y el edificio de preparatoria. Y que los días que va secundaria y prepa no vaya a primaria, 1 o 2 días, es lo que estamos organizando, para que podamos tener la mayor cantidad de espacio en los salones, en las canchas, en fin, tener a los niños alternados. Pero esto va a depender de la matrícula. Y todavía varios niños no los han inscrito porque los papás todos los días preguntan si vamos a regresar, si va a ser en línea, si va a ser presencial. Y esto es urgente, papás. Les vamos a pedir que sea la brevedad, 2, 3 días, por favor, que mínimo den el 50% o que hablen por teléfono dando un apartado, mi hijo sí se va a quedar, pero es urgente que sí inscriban a los niños. Se los pido por una cuestión de organización, para que las cosas funcionen lo mejor posible, saber con cuántos niños contamos y poder hacer una buena logística en las aulas que se van a ocupar. Tenemos, por ejemplo, el salón de usos múltiples en la primaria, que es un salón enorme. Necesitamos planear. Sí, vamos a necesitar dividirlo, no necesitamos prácticamente ahorita Zoom, porque vamos a tener muy pocas actividades presenciales en donde requiramos grandes áreas. Y en último caso, si necesitamos el Zoom y tenemos un concurso, por ejemplo, de Poetry Contest, podemos pensar en rentar definitivamente un salón fuera del colegio, un salón grande. Tal vez el Zoom necesitemos dividirlo para tener más aulas, porque vamos a tener menos niños por aula, dependiendo de la sana distancia, dependiendo del tamaño de los salones. Entonces necesitamos hacer una buena planeación muy estratégica y para ello necesito del apoyo de todos ustedes. Es urgente que inscriban, por favor, a sus hijos. Bueno, vamos a pasar, eso es en cuanto a planeación. Vamos con la siguiente diapositiva. Ok, los costos, papás. Los costos ya se quedan como los teníamos planeados. Prácticamente ya vamos a regresar a presencial. Les estoy pasando aquí, pero sin incremento. O sea, les estamos pasando aquí la tabla, se las vamos a compartir y esta ya es la tabla con los costos. Les puedo decir, los costos siguen siendo muy accesibles. La educación que les estamos brindando, pues es una educación de primer nivel, se los digo sin lugar a dudas, y tenemos ya ahí la tabla de los costos. No va a haber incremento, nos quedamos con el mismo costo que teníamos, pero ya sin los descuentos que teníamos por educación a distancia. Ya están ahí los costos, ¿eh? Ok. ¿Qué más tenemos entonces? Ok, tenemos el plan recomienda, en donde por cada familia que ustedes acerquen, se les bonifica una colegiatura del hijo más chico. Antes se daba un bono de 1,000 pesos, pero ahorita, desde el año pasado, se incrementó esto. Por cada familia que ustedes acerquen al colegio, se bonifica una colegiatura de alguno de sus hijos. Y pues bueno, creo que es todo. No sé si tengamos por ahí. Las academias, bueno, les vamos a compartir. Tenemos por ahí, aquí les estoy pasando
El documento que nos llegó de la Secretaría de Educación, en donde nos van diciendo aquí, es un documento que dice podrá continuar la siguiente semana. Después nos llegó otro documento, le seguimos la siguiente semana, y ya que nos llegó la semana pasada pueden continuar ya en horario completo y todos los días de la semana. Aquí les estamos compartiendo algunos documentos. Aquí se ve un alumno tomándose la temperatura en el medidor de temperatura que está en la pared. Aquí les estamos mostrando toda la señalética. Tenemos toda la escuela señalizada en bancas, en los baños, en los muebles, etcétera. Aquí se ve del lado izquierdo, en la parte baja, el certificado que nos dio el Instituto del Trabajo por parte del gobierno de Guanajuato, que nos certifica como escuela sana. Y hemos estado arreglando, aquí se ve a la derecha, arriba, el domo se cambió. Hemos estado, pues, metiéndole cosas bonitas a la escuela. En la parte central abajo estamos arreglando el área de los juegos de primaria. Se hizo un arenero que todavía no está terminado, muy bonito. Se metió pasto sintético. Se va a mover el juego que teníamos en el preescolar, se va a bajar acá. Y en el área de preescolar, en el barco, se va a hacer, se está arreglando también. Se van a meter cocinitas, se van a meter unos juegos mucho más adecuados para los niños de preescolar. Hemos estado de alguna manera embelleciendo la escuela. Ahí se ve también la cafetería, ya tiene toda la señalización de la sana distancia. Las academias, el siguiente ciclo, papás, se siguen quedando opcionales. Vamos, ya se le dijo a Denise, la coordinadora de deportes, que retome los convenios para que sigan contando ustedes con los descuentos de todas las academias, ya reactivarlas, pero van a seguir siendo opcionales. Le queremos dar énfasis ahorita al nivel académico. Vamos a tener la regularización en inglés, eso ya lo estoy viendo con las coordinadoras de inglés. Vamos a tener la regularización de inglés que teníamos saliendo de la escuela, pero va a ser también a distancia. Se llevan a sus niños y comen, y ya estando en su casa se conectan, y vamos a tener la escuela de inglés a distancia también, ya para que no los tengan que dejar ahí en la escuela, mandarles lunch, que estén ustedes ahí esperando a los niños. Va a ser a distancia. Probablemente también les pidamos regularización para algunos niños en el área de español, a lo mejor matemáticas, a lo mejor necesitamos, ese es como nuestro objetivo. Tenemos dos objetivos: trabajar mucho con la estandarización del nivel académico, y en esto nos vamos a apoyar mucho de lo que traemos ya avanzados de educación a distancia. Las maestras, vamos a tener mucho más disponibilidad de maestras para que les puedan dar matemáticas, que les puedan dar lectura, que les puedan, que retomen su regularización en inglés, pero a distancia. Los niños en su casa se conectan y perfectamente pueden tomar esa regularización. Y el segundo objetivo será trabajar con la educación socioemocional de los niños, de los maestros, y creo que de todo mundo. Creo que todos en algún momento determinado tuvimos depresiones en este encerramiento, en esta pandemia, y pues ese es uno de nuestros objetivos. Queremos retomar también en primaria, darle ya de nuevo énfasis al programa de psicología positiva, tanto en preescolar como primaria, que vuelvan a tener sus ejercicios de mindfulness, que vuelvan a tener su diario, en fin, volver a retomar con más fuerza el programa de psicología positiva. Entonces, en eso estamos. Y pues bueno, vamos a responder algunas preguntas. No sé si, a ver, Marco, Liz, si ya más o menos las tienen clasificadas. Sí, vamos a, yo les leo la pregunta y ya ustedes la contestan. ¿Les parece? Yo aprieto ahí. La primera pregunta es: ¿cuál será de clases el siguiente ciclo? ¿Cuál será qué? Que se está trabando. Mija Liz, ¿me ayudas a contestar? ¿Cuál será el horario de clases del siguiente ciclo? Okay. Hola, papás, buenas tardes.
Muy bien, el horario ya para el siguiente ciclo es el horario normal. Muchas gracias. No el horario que están manejando en pandemia de este ciclo escolar, sino el anterior. Ustedes ya los tienen, papás nuevos lo pueden checar en su folder de información o con Ingrid, más o menos secundaria y prepa es de 7 de la mañana a 2:30, kinder 3 sí, escuchamos por ahí la pregunta, ¿cuáles son los horarios de clases del siguiente ciclo? ¿Sí, ¿sí me escuchan? Sí, sí, mija, yo te escucho perfecto. Sí, te estamos escuchando bien, Liz. Creo que Marco es el que no te escucha. Perdón. Sí, es el horario normal que manejábamos anteriormente. 7:30 a 2:30 secundaria y prepa, 7:30 a 2:30 kinder 3 y primaria, y de 8:30 en el preescolar había variación también a 2 de la tarde. Entonces regresamos a nuestros horarios habituales. Estás diciendo que secundaria y prepa 7:30, lo vamos a modificar. La primera pregunta. No, 7, es a las 7. De 7 a 2:30. El horario igual que siempre. El de siempre, sí, el de siempre. Ok, siguiente pregunta, Marco. Es que a Marco se le está trabando su internet. No importa, yo las tengo aquí, también estoy checando. La siguiente pregunta es, ¿qué va a pasar? La siguiente pregunta es, ¿qué pasará con las actividades y los eventos? Sí, las actividades y eventos, nosotros vamos a seleccionar aquellas actividades. ¿Qué pasará con las actividades y los eventos? Más importantes y más representativas en cada una de las secciones. Sí las vamos a disminuir y tal vez va a ser una académica, una deportiva y, por ejemplo, las graduaciones, que para nosotros son muy importantes. Entonces van a ser como más pequeñas, con menos personas o más cortitas y más bien más fraccionadas. Entonces ya les iremos explicando cuáles sí se quedan, cuáles se modifican y cuáles seguimos dejando pues como en stand-by. También queremos seguir aprovechando la tecnología para que en las actividades que se pueda facilitar la tecnología, pues también aprovecharla. Bueno, yo sigo con mis preguntas que apunté por aquí. ¿Cuántos niños serán por salón? El número de alumnos que hay por salón es variable porque depende del tamaño del salón. A nosotros los requisitos o la reglamentación pide que se respete la sana distancia y la ventilación de las aulas, pero nosotros tenemos muchos tamaños de aulas. Entonces, en algunos aulas nos caben 12, en otros 15, en otros 20, en otros hasta 25 o hasta más, por los diferentes tamaños. Entonces era lo que mi mamá les explicaba. Nos urge saber cuál va a ser la matrícula del siguiente ciclo por grado y hasta por grupo, para nosotros poder determinar en dónde va a ser el salón de cada grado. Ahorita se nos va a hacer un poco difícil que estén las secciones como en edificios separados. Tal vez las secciones ya se van a mezclar un poquito en los edificios, pero los vamos a distribuir de acuerdo a cuántos alumnos tenemos inscritos. Ok, asígnanlos a una aula en donde se pueda respetar esa sana distancia. Y vamos a utilizar el aula de estimulación temprana de preescolar, por ejemplo, que es más grande, el Zoom, que es del tamaño de 3 aulas, el laboratorio es del tamaño de aula y media, el salón de cómputo también, y los salones de prepa, ustedes los conocen, son enormes. Entonces, esa es la logística que tenemos que hacer y por lo que necesitamos que, pues, saber la matrícula del siguiente ciclo. Y va a ser variable. Ok, siguiente pregunta. ¿Tienes tú alguna otra pregunta, Marco? No, ya son todas, Liz. Preguntan ahí cuál es el protocolo en caso de que se detecte algún contagiado. Se hacen cercos. Se hacen cercos y todo ese grupo, o sea, todas las personas que estuvieron como en ese espacio, se manda 2 semanas a descansar
A cuarentena en sus clases en línea. Para saber, se va a tomar educación en línea, en lo que vemos si hubo contagio, si hubo brotes, si fue nada más un caso aislado y asegurarnos de que fue un caso positivo. Entonces, bueno, por eso es importante tener el registro de las personas que estuvieron en cada una de las áreas. A veces las mamás no les encanta tenerse que estar registrando cada vez que entran, pero es importante que nosotros tengamos ese registro para poder avisar a todas las personas que estuvieron en contacto con algún caso positivo y poderlas aislar y que estén en observación. Ese es el protocolo. Preguntan que si vamos a tener el transporte de San Pancho. Seguramente sí. De hecho, ya estamos recontratando de nuevo a las personas de San Pancho, que son a las que se les descansó. Ya sigo en contacto con Coqui y ahorita ya se regresó con nosotros a trabajar Pedro, que es el hermano de don Miguel. Ya se regresó con nosotros a mantenimiento, ya tiene 2 semanas trabajando y pues estamos ya de nuevo organizando eso. Si hay un buen número de alumnos en San Pancho, como siempre lo hemos tenido, pues seguramente se les va a seguir dando el transporte. Sí, vi algunas preguntas también sobre los recesos. Los recesos siempre los hemos tenido escalonados y además también por eso fue una de las decisiones que decidimos hacer movimientos en las áreas. El juego de preescolar, pasarlo a la primaria y habilitar esa área de allá arriba para los más pequeños. Entonces, aunque los recreos siempre han estado escalonados, también vamos a tratar de asignar ciertas áreas para que se respete la sana distancia. Entonces, eso, pues bueno, sí están escalonados los recesos. Y preguntan pues cuándo termina el ciclo escolar y cuándo empieza el siguiente. Bueno, hay mucha información que hace falta que les pasemos. No quisimos ahorita atiborrarlos de información. Dijimos, a ver, primero la junta y ya pasando esta junta les van a pasar información de... Elis, también preguntan los 3 días. Sí, ahí voy, Marco. Va a haber el último día oficial de clases para todos los alumnos, es el día 24. Por ahí prepa tiene otros horarios y así, pero bueno, en general es el 24, los alumnos regulares. El 25 es viernes, es consejo técnico. El siguiente lunes, el otro lunes es descarga administrativa, no hay clases. Y esa siguiente semana va a ser 4 días de regularización presencial. Martes, miércoles, jueves y viernes va a ser regularización presencial en preescolar, primaria y secundaria los primeros años. Les van a avisar a qué alumnos requerimos que lleven a la regularización y esta regularización va a ser presencial. Los alumnos que no requieran la regularización, el 24 de junio es su último día. Preguntan acerca esos de días, que se asistirán. Esos días de la última semana están organizando algunas actividades de cierre, algunas presenciales, otras virtuales. También les van a mandar toda la información. El primer día de clases del siguiente ciclo todavía no tenemos certeza, no han publicado el calendario escolar oficial, pero creemos que va a ser como por ahí del 23 de agosto. Entonces, es como lo más probable, pero hasta que salga el calendario oficial lo sabremos. Pero bueno, toda esa información de cierre de ciclo ya se las empezaremos a mandar a partir de mañana. Listas de libros, listas de útiles, uniformes, toda esa información ya en estos días se las estaremos pasando. Sí va a ser ya, volvemos también al uso de uniformes el siguiente ciclo, los días que les toque presencial, es su uniforme de diario, si les toca deportes, su uniforme de deportes, ya volvemos a esa normalidad. Los días de educación a distancia de primaria, secundaria y prepa se va a dividir de esta manera. Primaria menor va a tener toda la primaria menor el mismo día de educación a distancia. O sea, es como por bloques. Toda la primaria mayor el mismo día, toda la secundaria los mismos días y toda la prepa los mismos días. O sea, así como por bloques, los días de descanso que les toque, para que siempre, cada día, hay una sección que no va.
Entonces nos como disminuimos la cantidad de personas en una sección, considerando que la primaria son 2 secciones, primaria menor y primaria mayor. Entonces, ya el calendario de días de clases presenciales y días de clases a distancia, en cuanto lo tengamos más organizado con esta logística, se los informamos, pero también dependemos de ustedes con la matrícula, papás, por eso la urgencia de que inscriban, porque entonces ya podremos hacer ese calendario, repartir los días y podérselos informar para que ustedes también hagan su planeación. Afortunadamente los niños, la mayoría, tal vez con excepción de los primeros grados de primaria, primero y segundo de primaria y segundo ya ni siquiera tanto, ya este año les sirvió de súper capacitación para tomar una educación a distancia prácticamente solitos. Ya están muy habituados, ya saben utilizar casi su equipo tecnológico. El trabajo va a ser pues como los de Kinder 3, que además también ya medio le saben, porque los de Kinder 3 estuvieron varios tomando la mayoría educación a distancia. Entonces, bueno, ya no es tan necesario que estén ustedes pegados ahí con los niños en su educación a distancia, solitos la van a poder tomar, la mayoría de ellos. Entonces, bueno, por ahí, y los que requieran apoyo, seguimos apoyándolos también. Por ahí pregunta alguien que si es obligatorio la forma presencial o deciden si es a distancia. El modelo híbrido que creemos que va a proponer la Secretaría de Educación es: cuando los niños van a la escuela es presencial para todos. Es muy difícil tener mitad y mitad. La maestra o está enfocada con los niños en presencial o está dando la educación a distancia. Es muy difícil, papás. Entonces, cuando sea de ir, tienen que ir. Y cuando sea en la casa, se quedan en la casa, pero van a ser diferentes días. Por ahí una mamá dice que propone que los niños coman en el salón para que no compartan comida. Eso ya es una cuestión de ir viendo. Los niños tienen que aprender a que no pueden estar compartiendo comida, a que el uso del cubrebocas adecuado. Todo eso lo tenemos que aprender con la nueva normalidad. El hecho de que coman dentro del salón pudiera ser si lo vemos necesario. No nos cerramos a eso, pero si es un cochinero. Ya se les cayó el yogur, ya se les cayó el agua, ya se les cayó sobre el libro. Es mucho problema y acaban los salones pues hechos un asco. Más bien necesitamos que salgan para poder sanitizar los salones dentro de los protocolos. Y pues más bien estar educando a los niños, y va a ser mucha chamba para las maestras en las guardias que realmente estén vigilando, que ustedes también platiquen mucho con sus hijos y enseñarlos a convivir con compañeros en esta nueva normalidad. Nos tenemos que enseñar todos, porque pues esto llegó para quedarse y no sabemos las mutaciones de cepas, si van a seguir, si no sabemos cómo se venga esto. Afortunadamente, pues ya la mayoría de las mamás, ya cuando regresemos en agosto, van a estar vacunadas. Ya está en sí aquí la vacuna para personas de 40 años, ya sea las de 30, y en fin, creemos que la mayoría ya de personas, de las mamás y papás del colegio, van a estar vacunados. ¿Qué más? Hay otra pregunta aquí. ¿Los niños de maternal y kinder tendrán que usar cubrebocas? Miren, ahorita en eso estamos. Ahorita sí lo usan, pero la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha estado cambiando las recomendaciones. Tenemos un documento en donde la recomiendan que los niños no usen cubrebocas, a menos que estén en lugares con muchas personas y poca ventilación. Pero ellos recomiendan que de 5 años para abajo los niños en el día no usen cubrebocas. Y dan toda la explicación médica. Entonces vamos a seguir revisando los protocolos. A ver, hija mía, tú explica la información que nos llegó. Incluso nosotros hablamos a Protección Civil porque la misma Protección Civil y la Secretaría de Salud no se ponen de acuerdo y se contradicen.
se contradicen y tampoco tienen un protocolo del uso del cubrebocas. Por ejemplo, yo en estos días estuve yendo a la adaptación, metí a Emma a una guardería del seguro y hablé incluso con la directora, y porque ella sabe que, pues, que nosotros trabajamos acá en un colegio, y ella me preguntaba de los cubrebocas. Yo le decía que en el preescolar nosotros sí usamos cubrebocas en esta prueba piloto, y ella se sorprendió porque ella tiene prohibido que sus niños usen cubreboca. Ahí entran los niños de 42 días hasta los 4 años. Pero incluso los de 4 años, si el niño trae cubreboca, tienen unos dispensadores ahí en la entrada, y entonces el niño o lo tira o el papá se lo lleva. Y me dice, Protección Civil me tiene prohibidísimo que los niños traigan cubreboca porque hay riesgo de asfixia, hay riesgo de que no oxigenan bien en el cerebro, y los niños tan chiquitos que están en pleno crecimiento, pues les puede llegar a afectar. Entonces, a mí me sorprendió porque yo digo, es que en mis protocolos que yo metí a la Secretaría de Educación de Guanajuato, uno de los requisitos más importantes era el uso de cubreboca, incluso en el receso. O sea, aunque los niños estén ya sea en un lugar cerrado o en un lugar abierto, nosotros metimos que iban a usar cubreboca todo el tiempo, y así fue autorizado, y así se están manejando las pruebas piloto en escuelas. Entonces, ahí hay una discrepancia porque estas son guarderías del Seguro Social, en donde está prohibidísimo el uso de cubrebocas. Y luego la Organización Mundial de la Salud, pues es un organismo internacional que ellos dicen que a partir de 5 años es el uso de cubreboca, y solo en lugares cerrados, en lugares ventilados no, ni abiertos, de 5 a 12. Y ya a partir de 12 ya se considera el uso como de adulto, en donde ya los debe utilizar cuando no se respeta la sana distancia, lugares cerrados, etcétera. Entonces, como esto es nuevo, cada organización dice cosas diferentes o no dicen nada. Protección Civil y Secretaría de Educación no tienen hasta la fecha un documento que diga el uso de los niños del cubreboca dentro de una escuela en tiempos prolongados, no nos lo especifican. Entonces nosotros hemos estado en la tarea de buscar, investigar y encontrar documentos bien respaldados para determinar. Esto básicamente es en el preescolar, si usan o no usan, y en la primaria también, o si solamente es en el aula y en el recreo. Son básicamente las discrepancias. Interrogantes y las discrepancias que ya les iremos diciendo. Este regreso a clases presenciales ya va a ser ya se va a difundir y ya va a ser en todos lados. Seguramente no tardan en darnos lineamientos más específicos ya para el regreso de clases presenciales. No tardan. Entonces, nosotros estamos bien al pendiente de toda la información oficial que salga al respecto. Nos preguntan qué horario tendrá la regularización. No lo sabemos, no hemos llegado a esos detalles finos. Todo va a depender del nivel académico de los niños, de cuántos niños necesiten. Todo eso lo vamos a tener que evaluar una vez ya que entremos a clases. Imagínense cómo vamos a recibir a los niños de todo. Niños muy bien, niños muy atrasados. Entonces va a depender de cuántos niños sean, de qué grado, con qué maestras. Mami, sí. Yo supongo que están preguntando el horario de la regularización de este ciclo. Perdón. La última semana. Pensé que la regularización del año siguiente. Bueno, supongo, si es la de este año, es el horario que estamos manejando ahorita de clases de educación a distancia o de prueba piloto, que en preescolar es de 9 a 2, en primaria es de 8 a 2. En secundaria tienen otra forma de trabajar porque hay extraordinarios, porque hay los de tercero tienen que salir antes. Pero bueno, preescolar y primaria, los horarios que estamos manejando ahorita son los mismos que se van a quedar en la regularización, pero en presencial no se van a dar clases especiales y le vamos a dar énfasis a español e inglés. Entonces, pero esa información también ya mañana o pasado se las mandan sus coordinadoras o sus DAPs. Y el otro punto es la regularización del siguiente ciclo escolar, que ya nosotros nos estamos adelantando a que muchos alumnos van a requerir esta regularización.
Va a haber mucha diferencia entre los niños que fueron a la prueba piloto, los que se quedaron en casa muy, pues como muy disciplinados, y alumnos que por su misma personalidad este modelo les favoreció o no se les complicó tanto. Hay otros alumnos que por su personalidad se les complicó muchísimo. Hay alumnos que no tomaron nada y no estuvieron inscritos en todo el año, o que inscribieron en la escuela de gobierno, y que ya, de hecho, ya hubo mamás que ya nos dijeron, ya lo quiero regresar, ya cómo van a trabajar, díganme cómo, porque ya lo quiero reinscribir. Entonces, bueno, esas diferencias las vamos a tener en todos los colegios, ya nosotros nos estamos adelantando también, y les vamos a ofrecer opciones de regularización en las diferentes áreas, en español, en inglés, pero va a depender pues de cada situación en particular. Cuántos alumnos son, si podemos acomodar una regularización presencial o una regularización a distancia, aprovechando la tecnología, si por grado o por grupitos pequeños. Ya eso también, dependiendo del contexto de cada uno, les haremos llegar esa información. ¿Cuántas personas estuvimos conectadas, Marco? Déjame checar. Es que Pablo, aquí no sé dónde se checa. Pablo creo que es el que tiene ese dato. Alrededor de 250. Ok, muy bien. Había otra pregunta, Liz, acerca de que preguntaban si los maestros van a estar, los de prepa, cuando vayan los alumnos. Sí, las clases van a ser normales, los maestros van a asistir en su horario ya normal, no como en esta vez que estaban ellos en casa y teníamos un monitor en clase, ¿no? Ya regresando el próximo ciclo, el maestro va a estar en su horario normal dando su clase en el aula. Normal. Los días que vaya prepa. Los días que nos toque prepa, que serán 3. De hecho, nosotros va a ser como el regreso a clases de los maestros, casi es presencial. Normal. Y más bien vamos a, cuando el maestro le toque dar educación a distancia, la mayoría de ellos va a dar esa educación a distancia desde la escuela, porque habrá, tal vez les toque, den a unos grupos o en unas secciones, hay maestros que tenemos compartidos. Entonces, más bien la idea es que los maestros ya vayan a dar sus clases a la escuela, independientemente de que si sean presencial o si sean a distancia, que ellos ya estén en la escuela. Incluso para los coordinadores, pues es más fácil pues tenerlos como ahí. Vamos a también establecer lugares para que los maestros puedan dar su educación a distancia desde ahí. Preguntan que si todavía tenemos el descuento con 5% para libros. No, ya no, papis. No, ya no. ¿Qué más? Creo que ya son todas las preguntas. Que si se va a habilitar el estacionamiento junto a prepa, sí. Se va a habilitar, que de hecho lo seguimos usando, ¿eh? Hay un área que está medio crecido de ramas, pero sí se va a habilitar ese estacionamiento. Los uniformes siguen siendo los mismos. Preguntan, Marco, que si vamos a mandar a los niños de prepa a Braffer a que tomen su educación física. ¿Eso ya lo planeamos sí, o no? Lo vamos a planear, pero en un principio está contemplado que sí, para que ellos ya puedan hacer porque también ellos ya tienen protocolos establecidos que nos van a ayudar. Braffer, muy buenos. Así es. Información de maternal, el maternal sigue siendo presencial, igual con el horario de 8:30 a 2 de la tarde. Seguimos contando con maternal. ¿Hasta cuándo tienen para pagar la inscripción? Ya, papis, urge, por favor, se los pido, se los suplico. Estamos en junio y urge que hagamos una buena planeación. Ya, por favor. Y, pues bueno, como vamos a recibir menos niños por aula, pues no sé, ojalá que no se vayan a quedar sin lugar. Por eso sí urge que veamos este asunto. ¿Qué más? Liz, no sé si contestaste la de los medidores cuando sube la medición. No la vi. Pero bueno,
de 1 a 2 veces se están midiendo la concentración de CO2. El protocolo nos marca que el tope máximo recomendado es de 750 partículas por millón. La verdad es que andamos en 500, 600. Rara vez nos acercamos a los 700, pero cuando vemos que nos estamos acercando, se saca a los niños del salón. Siempre están los ventiladores prendidos, siempre están puertas y ventanas abiertas. Entonces nada más esperamos un ratito a que se baje esa concentración. Cuando nos ha pasado ha sido cuando llegan del recreo, que los niños vienen muy agitados y entonces como que respiran más rápido y es cuando un poquito se nos ha subido esa concentración, pero nunca ha llegado a niveles así como más preocupantes. Esto realmente de la ventilación de los lugares y de la importancia de medir el CO2 se refiere más bien a lugares cerrados que utilizan ventilación artificial, por ejemplo, los bancos, los corporativos, las empresas, en donde hay muchísima gente y no hay ventanas. De hecho, hay corporativos en donde, aunque quieras abrir una ventana, las ventanas están selladas. Sí, y el aire se está reciclando. Trabajan con puro aire acondicionado o aire lavado o estos filtros que tienen como parte de su construcción. Es donde, o en las orugas, en los autobuses, que aunque haya ventanas, está la cantidad de gente, que es donde está el riesgo de estas altas concentraciones de CO2, que el problema obviamente no es el CO2, sino que es un indicador que te dice que si hay virus, pues se va a estar aumentando la carga viral del COVID. Pero en lugares como un aula, en donde hay ventanas corridas de un lado y del otro y puertas y además ventiladores, y nosotros que estamos respetando la sana distancia y con los cubrebocas, la verdad es que ni siquiera nos acercamos a los niveles límite que nos dan. Entonces lo hacemos por protocolo, lo hacemos por seguridad, lo hacemos para estar tranquilos con un medidor objetivo, pero de eso no se preocupen, papás. No, nosotros no tenemos problema por ventilación, porque todo está abierto y son muy grandes las áreas. Entonces eso no es un riesgo como muy representativo para las escuelas. Hay universidades que sí, universidades que manejan el mismo esquema, todo cerrado y aire acondicionado, ahí sí la concentración de CO2 se eleva. Acá en el colegio nunca nos ha pasado. Sí nos ha pasado, pero más bien es el aparato que está marcando mal, que se desprograma. Pero entonces decimos, a ver, apágalo, vuélvelo a prender o ve a medir otro salón y entonces ya nos damos cuenta que más bien es problema del aparato, no porque se haya elevado la concentración de CO2. Entonces, por ese aspecto estamos tranquilos. Otra pregunta que han hecho varias veces es si esto ya es seguro o todavía depende del semáforo estatal. No, depende del semáforo, obviamente, depende del semáforo. Parece ser que la tendencia va a la baja todavía ya con las vacunas, pero bueno, ya nos estamos adelantando porque organizar esto es muy complicado. Si el semáforo, si nos echara para atrás la Secretaría, seguramente continuaríamos con educación a distancia como estamos ahorita, en el entendido que en el momento que ya regresemos a verde se va a implementar el híbrido. En muchos estados ya están trabajando con modelo híbrido. La diferencia con nosotros en el estado de Guanajuato es que se está trabajando con modelo híbrido igual. Los niños tienen que ir presencial unos días y en línea otros. Y aquí en el estado de Guanajuato es un plan piloto. De hecho, nos están mandando todo el tiempo cuestionarios y van a organizar, la Secretaría de Educación se va a organizar incluso con el número de días dependiendo de la información que nos arroje el plan piloto. Pero en muchos estados en la República ya se está trabajando con el modelo híbrido. Preguntan que si los de prepa estarán también repartidos porque el salón 3 y 4 no tiene ventanas. El salón 4 sí tiene ventanas que dan al pasillo y por ahí circula mucho aire, y en el salón 3 se está viendo la posibilidad de abrir 2 puertas en vez de una para que circule el aire sin problema, porque además está la puerta que da al terreno, está abierta y por ahí circula el aire sin problema. Entonces se está viendo la posibilidad de abrir una puerta más.
Bueno, pues yo creo que ya. Perdón, ¿hay alguna otra pregunta, Marco? Nada más que todavía no, o sea, preguntan de la venta de libros de secundaria, todavía Ujú. no hay, se les va a mandar la información en estos días. Sí, como les dijo Liz, todavía falta mucha información, no se desesperen, les va a ir llegando la información de venta de libros, uniformes, las listas, las regularizaciones para el siguiente ciclo, en fin, con calma, papás. Ahorita lo que urgía era informarles en cómo nos estamos organizando para el siguiente ciclo, que es la inquietud que tenían muchos papás, también informarles lo que hemos estado haciendo en el colegio, cómo está funcionando el plan piloto, en fin, creímos que pues, es la información que ahorita había que pasarles. Bueno, muy bien, pues si ya no hay más preguntas, les agradezco mucho su asistencia y cualquier cosa, pues se ponen en contacto, por favor, con sus DAPs. Les voy a mandar el video que les prometí del rector de la Universidad Panamericana con Joaquín López Dóriga y un abrazo a la distancia. Buenas noches a todos y mil Buenas gracias por su noches. asistencia. Gracias, buenas noches.